Progresivo Podcast con Javier Osuna. Moderno. Cristocéntrico. Evolutivo. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos. Estamos muy contentos de tener a mi amigo Arturo Cavazos. Bienvenido, Arturo. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Hablando un poco de ti, recuerdo cuando te conocí hace como 20 años, yo creo, más. Ustedes participaron en un festival en Ogden, Utah. Wow. En un evento ahí. Y nosotros teníamos una bandilla de rock ahí haciendo ruido, ¿no? Y alguien nos invitó y nosotros estábamos en Provo y nos invitaron hasta Ogden a ir allá. Y ahí te conocí a ti, conocí a David, conocí a pues toda la banda que traían en ese tiempo. Estaba Sí. Juan Arámbulo. Juan Arámbulo. Las coristas, la hija del pastor creo que andaba ahí. Estás hablando de la banda de CBC, Centro de Cristiana en ese tiempo. Okay. Sí, ahí los conocí. Wow. Y nos hablaron para abrirles. Y dije, pues vamos, nos están dando chance, vamos a tocar. Y ustedes tocaron alabanza, o sea, la alabanza y la oración de una congregación. Y nosotros ahí vamos con el ruidajo. Y nomás nos dieron chance a 3 canciones. Y van para abajo. Ahí fue donde te conocí. Ahí de hecho, hablamos con ustedes, con toda la banda, ¿no? Ahí. Sí. Creo que, no sé si Juan fue el que nos contactó para ese evento. Creo que sí. Y de ahí empezamos a relacionarnos. Conocí a tu hermano me grabó un demo. David. De 5 canciones, me acuerdo. Sí. Que andábamos ahí tocando. Te iba a mencionar eso. Y pues de ahí para adelante ya nunca dejamos de hablar y de comunicarnos, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de todo? Bueno, la verdad que buenas tardes para toda esta audiencia. Me estás trayendo memorias porque sí. así me pescaste de sorpresa y entre más información me das, ya me acordé. Sí. En Ogden del festival o una actividad cristiana, ustedes llegaron, ustedes eran más rockeros, tú le pegabas siempre al rap, sí, al hip hop. Tocaba el bass. Sí, tocabas el bajo y fue tiempo. cuando yo te dije, oye, bro, y tú me enseñaste lo que escribías. Y mucha gente hasta la fecha tal vez no sabe que tú escribes muy bien hip hop, rap. Sí. Y fue cuando ahí te conectaste con David. David empezaba en esos tiempos a crear su propia música, creó un estudio en su casa y después yo te veía que llegabas a la casa y estabas trabajando directamente con David. Sí, él hizo su estudio en su cuarto. Sí, en su cuarto. Ahí movíamos la cama, movíamos todo para acomodarlos. Sí, yo me acuerdo que él te hacía todo ahí. Sí. Y decía, no, le estoy haciendo una producción a Javier. Y que por cierto, ¿qué pasó? Ya no te quedó ninguna... Pues tengo todas las rolas ahí, pero ¿los tienes ahí? Ya no las moví. Sí. De hecho, perdí el demo. ¿Oh, de verdad? Sí, ni sé dónde quedó eso. Sí me acuerdo de eso. Pero tengo todas las letras, tengo toda la música, todo ahí. Y pues siempre estabas tú conectado con la iglesia, entonces, con Pastor Roy y con los jóvenes. De ese lado también yo te conocí mucho de lo activo que estabas con los jóvenes, al punto de haber llegado al pastorado, de haber salido de aquí de Utah, ¿verdad? Pues de California. Sí. O sea, es una vía muy, muy corrida con el ministerio como creyente y como siervo de Dios. Sí, sabes que es una aventura. Esto de ahorita que estamos hablando de esto, pues todos estaban sirviendo todos. Sí. Todos estaban sirviendo, todos estaban haciendo algo. Activos, sí. Y si te das cuenta hasta ahora, sacando mis definiciones en todo lo que es como el servicio y lo que uno hace por Dios, ¿no? Uh-huh. Pareciera que no tiene recompensa, o no tiene algo, pues. O sea, uno lo ve como algo a un lado porque uno está ocupado en su vida. El sistema te mantiene ocupado. Uh-huh. Pero yo miro toda esa gente y todavía esa gente está sirviendo. O sea, tú estás en una iglesia, diriges un grupo ahí de alabanza, que por eso son muy buenos. Juan también está sirviendo en otra iglesia, también igual. En esa banda también iba Rodney.
Sí, también está. Ronnie está actualmente. Y también le está sirviendo. Está sirviendo, sí. La hija del pastor es pastora ahora con su esposo. Con su esposo. Y todos servimos y todos caminamos de algún modo. Tú sabes, no, la vida no es perfecta, ni uno tampoco, mucho menos, ¿verdad? Pero, o sea, permanecer ahí, seguir y avanzar. Y eso me trajo mucha memoria de lo que es el servicio. Uh-huh. Y el tema de hoy, pues, ya te lo había compartido, es la élite del servicio. Uh-huh. Tú sabes, hay servidores que sirven porque se los piden, otros porque son llamados y no necesitas pedírselo. Ellos tienen el don de servir, sirven. Otros porque están calificados. Y, por ejemplo, tú que trabajas en la alabanza, ¿no? Llega un músico que es profesional y es todo, y llega a la iglesia. Oye, pues tiene todo, ¿verdad? Está capacitado para desempeñar un trabajo, pues hay que invitarlo. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Funciona de esa manera también. Por ejemplo, cuando Dios escogió al pueblo de Leví, no los escogió dándoles un mérito, como diciendo, los estoy escogiendo por esto. No, dijo, voy a escoger entre los primogénitos y voy a escoger a estos, y estos me van a servir en el templo. Y uno piensa que servir en la iglesia es ocupar un liderazgo. Pero yo estudiando el asunto de Levíticos, me di cuenta que había sacerdotes, había otros que limpiaban, otros que movían, los que cargaban el arca, los que dirigían la alabanza, cada quien tenía una función. Correcto. Y entendí algo que hemos cometido por mucho tiempo, que pensamos que solo los que cantan son levitas. No sé si te ha tocado llegar al punto de ese concepto. Sí. Que dicen, los levitas, que suban los levitas. Pero en realidad los levitas son todos, porque todos están sirviendo. Los salmistas les llaman. Sí, los salmistas. Sí. Todos los descendientes de David. Sí. Y pensando en eso, dije yo, wow, o sea, eso que Dios hizo fue como la élite del servicio para Él. Porque Él pudo haber escogido cualquier tribu. Sí. Otra tribu, pero Él dijo, estos los quiero. Porque los primogénitos, todo, dice, a estos los quiero sirviéndome. Y estos son míos. No sé si has leído esa parte donde dice, estos son míos. Y esa palabra es muy poderosa, porque cuando alguien es tu dueño, o sea, tú no mandas, tú ya no tienes la habilidad de hacer lo que se te pega la gana. Sí. Y entramos en un concepto ahí de lo que es servir. O sea, si no lo hemos entendido, servir a Dios es darte a Él. Uh-huh. Y una vez que te das a Él, pues ya no hay vuelta atrás. Vuelta atrás. O sea, cayendo en lo que estábamos comentando ahorita, todos los que servían en aquel tiempo siguen sirviendo. ¿Por qué? Porque Dios, si tú te entregas a Dios en una vez, Dios no te va a soltar y va a utilizar todo lo que es tuyo. Sí. ¿O qué piensas tú? No, o sea, tu pregunta o tu comentario viene a la pregunta de ¿qué es ser un servidor? ¿Verdad? Podríamos hablar en el aspecto bíblico. Tú mencionaste el libro Levítico, que es un estudio muy profundo que en realidad en la actualidad mucha gente desconoce. Inclusive los músicos de hoy desconocen el trasfondo bíblico de lo que significa, o en ese tiempo del Antiguo Testamento, ser un servidor. Pero para mí, bíblicamente hablando, tú mencionabas entregarte, que por qué esas personas que en un pasado estuvieron sirviendo continúan haciéndolo, que es lo que te lleva a continuar haciendo. Yo creo que para mí ser un servidor es más que tocar un instrumento, es más que cantar una canción, es más que preparar el café, limpiar la iglesia. Esas son buenas obras, esas son cosas que en la palabra de Dios, Tito decía, dile al cuerpo de Cristo que se mantengan haciendo las cosas necesarias para que no sean encontrados inútiles en el reino. Palabra fuerte. Sí, cuando yo leí eso, hermano. Inútil. Cuando yo leí eso, yo me sentí, le hice así para que no me diera la piedra, sí, para que no me llegara, porque te estaba hablando directo. Entonces, más aún
entendiendo el contexto de lo que dice Tito, el servicio a Dios, y vamos a entrar más al fondo de eso más adelante, va más allá de lo que uno hace en la iglesia. Gracias a Dios por ese privilegio que tenemos. Pero es algo que lo que es un servicio a Dios o que es un servidor, tiene que ser algo voluntario, Javier. Tiene que ser algo voluntario, incondicional. Y yo creo que el servicio a Dios y a las personas, porque está sirviendo el reino de Dios a las personas, se trata de amar. Sí, definitivamente. Definitivamente sí. Amar. Yo creo que amas lo que haces. Fíjate en la profesión de un doctor. Se aventó 8 o 10 años para poder ser un cirujano, un especialista en una rama médica. La pasión que tienen, un oftalmólogo, un doctor de enfermedades infecciosas. Y tú los ves, te digo esto porque trabajo en el campo médico, tú lo sabes, y con qué ahínco, con qué fervor, con qué profesionalismo, con qué pasión hacen su trabajo. Sí. Aman lo que hacen. Yo creo que en el reino de Dios podemos encontrar lo mismo. El maestro, el mejor ejemplo, sus discípulos. Entonces, un servidor para mí es alguien que voluntariamente hace eso, le apasiona y lo hace voluntariamente. Sí, estaba estudiando acerca del tipo de servicio que se ha manifestado en la iglesia. Y uno de ellos, que es el principal desde un inicio, es el servicio universal. Y ahí hay una pequeña duda para muchos creyentes ahorita. O siempre ha habido, ¿no? Porque hasta yo tuve eso. Sí. Por ejemplo, hay un llamado universal que es servir a tu hermano, porque servir es amar. Uh-huh. Bíblicamente así es. Correcto. Cuando tú sirves, estás demostrando humildad, amor, estás trabajando en esas áreas espirituales en la gente, aunque la gente no lo vea. Uh-huh. Y no se limita solo a la iglesia. O sea, lo que estabas hablando. El llamado universal es servir a Dios fuera de la iglesia y en todos lados, en tu familia, en tu trabajo, uh-huh, donde te mueves, tu círculo de amistades. Entonces Pablo decía, el que tenga el don de servir, que sirva. Ese es el llamado universal, porque de ahí se encierra. Entonces, muchos dirán, yo no tengo el don de servir. O muchos no son tímidos y no. Pues no es que no tengas el don, simplemente no lo has explotado. Porque eres tímido, porque hay otras cosas que se tienen que trabajar primero. Pero el llamado universal es a servir. Dice, el que quiera ser grande, sí, hágase pequeño, ¿no? Exacto. ¿Y qué es eso? O sea, es ponerte tú como toalla o como alfombra para que otro avance, pase y camine, y uh-huh, que cómodamente o que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Sí. Entonces tú menguas y no necesariamente decir lo estoy haciendo para ser grande. No, porque eso te nace. Una persona que sabe, que conoce, que tiene la relación con Dios, sirve a los demás y no lo hace con ninguna intención de sentirse más grande o como lo dice ahí literalmente la Biblia, el que quiera ser grande. Pero dudo que mucha gente lo haga por esa razón. Simplemente es algo que te nace. Que te nace. Entonces, otra que yo noté es el voluntariado. Dicen que el secreto de un buen orador está en la exposición de las palabras. Si un buen orador va a usar buenas palabras. Su secreto es el buen uso de las palabras. Y aquí vamos a entrar a un punto un poco delicado. Cuando estás en la iglesia y estás asistiendo a una iglesia y hay un grupo de servidores y tú quieres ser parte, muchos le llaman servir, como, él quiere servir. No, pero hay una línea que es el voluntariado. Es cuando tú dices, voluntariamente yo me ofrezco a hacer esto, uh-huh, yo limpio esto, ¿sí me entiendes? Pero eso es muy diferente a liderazgo. O sea, el liderazgo requiere una responsabilidad directa con la iglesia y con el pastor o el que esté de líder ahí, ¿no? Eso es un servicio en liderazgo. Pero el voluntariado es el que se ofrece a hacer cosas que no requieren una responsabilidad. Y la otra es esa, la de el liderazgo que se les da a las personas. Ahí entramos en otro círculo. Porque por ejemplo, eres servidor universal. Todos lados. Para todos. El siguiente es el voluntariado. Que ahí cometemos el error de llamarles servidores
y los metemos en un problema, porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es un servidor dentro de la iglesia. Pensamos que un servidor debe llenar tantos requisitos para servir en la iglesia, y no es así, en mi concepto. Sí. Pero ya en liderazgo ya es otra cosa, pienso, ¿verdad? Otra dimensión. Sí. En el liderazgo, lo que yo he visto es que hay quizá mucho requerimiento, o hay delegan una autoridad, pero no como lo hizo Dios. Dios no lo hizo por mérito. Dios lo escogió y Él quiso y los hizo suyos, porque ahí son míos. Y en la iglesia a veces no funciona así. Para ti, ¿cuáles serían los requerimientos y cuáles no serían los requerimientos para tú que eres líder de alabanza, por ejemplo, para un músico que quieres invitar a tocar contigo? Hablando específicamente en el ámbito de un equipo de alabanza, yo creo que va más allá de el servicio voluntario, porque estás hablando ya ser parte de alguien que va a tener un rol como líder, y no estoy hablando solamente en lo musical, sino en lo espiritual. Entonces, el problema aquí, Javier, es de que cada iglesia, y basado en mi experiencia, ¿verdad?, tiene ciertos formatos de cómo implementan las reglas para pertenecer a X equipo. Entonces, a mí me ha tocado ver donde para que tú puedas ingresar a algún equipo de alabanza, tienes que pasar un proceso vamos a decir, de aprendizaje o de membresía, o llenar el checkbox y ver si de verdad estás serio en lo que vas a hacer. ¿Si calificas o no? Si calificas o no. Entonces, pero respeto eso porque cada iglesia tiene su formato de cómo ejerce o implementa sus propias reglas. Pero en realidad, todos somos llamados a servir. Todos somos líderes, todos somos sacerdotes, todos somos cabeza. Más hay que entender que existe un discipulado, existe una chain of command, una orden de comando. Como decías tú anteriormente, yo soy líder de alabanza, pero tengo una responsabilidad a quien también darle cuentas. El que va a entrar a un equipo de alabanza se le instruye, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice en respecto a su función, ya sea músico, cantante, producción, etc. Entonces, la diferencia lo marca en cómo el liderazgo de la iglesia maneja esa reclusión. Cómo tú vas y le enseñas el acercamiento que le das a la persona para que se integre a un grupo de alabanza. ¿Lo haces basado estrictamente y bíblicamente, o lo haces basado en que tienes la disposición y la disponibilidad de hacerlo? Independientemente del talento. Puede ser un talento básico, pero puede ser útil, ¿entiendes? Entonces, para mí, mira, para resumir todo esto, si uno como músico espera que lleguen los mejores músicos a un grupo de alabanza, no van a llegar. No va a pasar. ¿Verdad? Sí. Eso lo aprendí hace mucho. Y al igual que las voces. Entonces yo tengo que trabajar con lo que esté en la iglesia. Tengo que utilizar a las personas, la materia prima que esté disponible y dispuesta a utilizarlos, a fomentarlos, a ayudarles, empezando de los niños. Fomentarlos, a adolescentes, los que ya tienen un talento, darle la oportunidad. No ponerles muchas trabas. Es el problema de que hoy me ha tocado hablar con personas que si no llenas cierto requisito de 6 meses de asistencia, pues no puedes subirte a una plataforma o no puedes tener cierto puesto, y no necesariamente liderazgo, simplemente pertenecer a un equipo. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de ello y considerar a las personas y también saber que no por el hecho de que nosotros estemos en una posición de liderazgo somos mejores o peores que los que van llegando. Nosotros también estuvimos ahí en sus zapatos y picamos piedra, tocamos puerta, a veces nos la cerraron, a veces nos la abrieron, a veces hubo gente que por la mayoría de las veces nos apoyaron, porque yo no sé lo mismo. Obviamente te digo, hay un liderazgo, hay una supervisión, hay una disciplina, hay un orden a seguir, pero no legalizarlo. Sí. ¿Me explico? Fuera de, por ejemplo, si tú fueras pastor
ya con tus años de experiencia en liderazgo y en trabajar con personas, ¿qué serían los 3 principales puntos para que una persona pudiera subir con tu grupo de alabanza o subir a predicar, Servir. o tú sabes, llegar a ese punto? Bueno, obviamente, si usamos, todo tenemos que filtrar bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, porque yo puedo tener mis propias reglas humanísticas e intelectuales, ¿verdad? Que no tienen que ver nada con la espiritualidad en la Biblia y que son buenas, ¿verdad? Pero yo tengo que considerar lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, si voy a poner a una persona en una posición de esa índole, tengo que asegurarme que la persona sea una persona que confiesa ser un seguidor del Maestro, que ya ha existido una conversión en su vida, que es una nueva criatura, que ha experimentado lo que es venir del viejo hombre al nuevo hombre. Y hago una pausa ahí, porque hoy en día subes a una persona en X rama de alabanza, de predicación, pero no tiene esa conversión, pues en vez de sumar estás restando, porque la persona ni entiende lo que está haciendo, ni tiene conocimiento, pero lo hace. Y yo he hablado con personas en el ámbito más que todo musical. Creo que los pastores son más inteligentes que el líder de alabanza, que permite que cualquier persona se suba a cantar sin que sean unas personas nuevas en Cristo. Yo no creo, no conozco un pastor que le dé el altar o el púlpito a cualquier persona a predicar sin tener una conversión al cristianismo, tener una relación con Dios. Sí. Pero en el ámbito musical, sí. Lamentablemente, me ha tocado hablar con músicos que me dicen, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano y bueno, yo vengo porque me invitaron para cubrir una posición. Uh-huh. Entonces, siendo yo un líder, en ese tiempo yo no era líder, era simplemente el director de la banda, el líder era otra persona. Pero yo tuve una conversación como la tengo contigo, con él en un café. Sí. Y le decía yo, tenemos que cuidar esta área. Yo sé que es cultural también cuando hablas con otras personas de otra cultura, que lo ven como algo simplemente por la necesidad de llenar ese espacio para sacar el servicio adelante. ¿Tú crees que es sano para la persona que se le deja servir así y para la iglesia? Poner a personas que no, como estás diciendo, que... Esa pregunta sí. Está en la red, está en la internet, está por todos lados. Existe y podemos meternos aquí en ese tema, pero vuelvo a insistir. Sí lo puedes usar, pero te conviertes simplemente en otro de programación. Otro músico, otra cantante que te llenó el espacio porque el otro no pudo venir, porque estuvo enfermo. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y cómo tú edificas a la persona que llegó a hacer eso? ¿Le diste seguimiento? ¿Le estás dando la oportunidad de que él también tenga la oportunidad de escuchar el evangelio? De que también, porque Dios es un pecador como nosotros. Es que Deuteronomios habla de Aarón. No, ahí te vas a meter a la ley judaica donde, hermano, entonces, yo sé lo que pasó ahí con Aarón. Por eso te hago esa pregunta, porque lo vemos tan simple, pero en el Antiguo Testamento no se miraba tan simple. Entonces... el problema, Javier, perdón que interrumpa, estamos bajo la gracia, ¿verdad? El nuevo pacto. Uh-huh. Y ahora el cristianismo de hoy es muy light. Sí. Y no lo digo en el aspecto de que para minimizar o ridiculizar o criticar a la generación de hoy, pero tú y yo traemos esa escuela que también la escuela anterior cometió muchos errores. Sí. Y nos enseñaron muchas cosas malas. Y no por mala intención, sino por así no fueron enseñados. Sí, y por no tener el conocimiento. Ellos no tenían la internet, ellos no tenían ChatGPT, ellos no fueron al instituto bíblico, ellos eran laicos. Tenían un fervor, tenían el amor de Cristo, eran fervientes sí. Y se basaban, el líder de alabanza, yo voy a dirigir la alabanza porque soy guiado por el Espíritu Santo, pero no tenían una formación académica. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí se abusa y yo considero que ni edifica al pueblo, ni edifica a la persona que lo está haciendo, inclusive puede traer un mal espíritu al cuerpo de Cristo. Entonces no es sano. No es sano. Okay, no es sano. Para mí, sí. Bíblicamente no es sano.
ahorita que hablabas de que a veces te llegan personas que no tienen tanta experiencia en lo que es la alabanza o la música, pero quieren servir. Y obviamente tú ves que están apasionados por Dios y quieren. Y les ves las cualidades o las capacidades. Me acordé de unos amigos míos que tenían un grupo que se llamaba Comezón de Oír en Yuma, Arizona. Uh-huh. Yo estaba sirviendo en una iglesia en San Luis Río Colorado. Y tenían dos iglesias. Una iglesia estaba en Somerton, Arizona, y otra estaba en San Luis Río Colorado. Okay. Y pues nos conocimos y de hecho el pastor de ellos, el pastor Manuel Alonso, que estoy agradecidísimo con él me envió a la escuela bíblica cuando me conoció. Él me conoció, me miró, nos conocimos en Hermosillo en un congreso. Y como decías tú ahorita, a veces la gente no cree en nosotros, pero Dios va a abrir puertas y va a poner personas que creen o que quieren apoyar. Bueno, él fue esa persona para mí en aquel tiempo, ¿no? Sí. Entonces... lo conocí a él, después yo viajé de Culiacán, donde está mi familia, yo viví ahí y me fui a San Luis, ahí a Hermosillo, ahí lo conocí, él me vio y el Señor dijo que el Señor le dijo que me tenía que apoyar y me apoyó. Sí. De hecho me dio dinero ahí para que me regresara a Culiacán y luego me dejó su tarjeta y todo y me dijo... llámame cuando estés listo para ir a la escuela bíblica. Bueno, ¿no? Pasó un tiempo y le hablé y le dije, ya estoy listo, vámonos. Me mandó a Ensenada, a la escuela de Ensenada. Y ahí él cubrió todo. Es una escuela que no cobra, pero sí necesitas pues todo lo didáctico, ¿no? Todo el material que ocupas para la escuela, para cursar el ciclo escolar ahí. Sí. Pues ya que regresé, me tocó hacer el año de servicio con él en su iglesia en Somerton, Arizona. Y ahí conocí a estos muchachos. Estos muchachos eran un grupo de jóvenes que se juntaba, un pueblo muy pequeño. Ellos se juntaban de varias iglesias. Y eran amigos. Y era algo que no se ve ahorita. Como que digan, yo soy de esta iglesia y también me junto con aquellos. Sí. En el tiempo que te conocí a ti, sí sucedía eso aquí. Yo me acuerdo. Todavía claro. Me tocó a mí ir a reuniones de Iglesia de Dios y de Asamblea de Dios, correcto. De asuntos juveniles, porque íbamos a hacer eventos en todas partes. Ahora no se puede, hermano. Sí, y no sucede. Y recuerdo que trabajé ahí con el pastor Alonso. Él ya tenía una pastora de jóvenes ahí, que es Montserrat Madueño, que es una excelente persona para trabajar con jóvenes. Y yo pues estuve bajo ellos. Servía en esto, ayudaba en esto, tú sabes. También trabajé en lo secular, en lo que estaba ahí. Sí. El asunto es que ellos tenían una banda. Primero, ¿cómo se llamaba la primera banda? No recuerdo. Una banda de un nombre raro. Y eran el grupo de jóvenes estos. Y ellos me conocieron durante el año que estuve ahí. Yo no era músico, bro. Yo me gustaba, siempre escrito. Y siempre he hecho, tú sabes, rolas y eso. Pero trabajando con los jóvenes, bajo Montserrat, pues ahí los conocimos, iba a sus tocadas y todo, me involucré con ellos. Pues llegó el momento que yo me tuve que ir a San Luis a servir a una iglesia ahí, la iglesia de ellos en San Luis, México. Sí. Entonces ellos tenían un evento en el Teatro de la Ciudad de Yuma, Arizona. Okay. Iban a abrir o iban a tocar con los israelitas de Israel, no sé cómo se dice en inglés, y luego también Christafari. Y ellos, cuando yo supe que ellos iban a tener ese evento en San Luis, yo me puse a ayunar y ayuné 3 días por ellos. Y uno de los muchachos se enteró de lo que yo estaba haciendo. Y dijo, no sabe tocar, pero busca a Dios, invítenlo. Sí. Entonces yo fui con ellos y participé en ese evento. Me tocó cantar con ellos, hice rap con ellos mezclado con rock. Y me tocó estar ahí en ese evento. Para mí era como, wow, un teatro lleno de cientos de personas. Exacto. Y yo allá, tú sabes, en San Luis, en el desierto, y de allá me tocó hacer eso. Sí. Pero yo no era músico. Sí. Yo solo, tú sabes, era apasionado por hacer letra y esto y lo otro. Y ellos se basaron en eso, en que yo me uní a la visión de ellos y dijeron, pues, está haciendo. O sea, no es músico, pero está buscando. Está sumando. Sí, está sumando y vamos a invitarlo. Y yo pienso que ahorita
es muy importante denotar en las personas que suman dentro de la iglesia. Más que poner obstáculos, hasta los que sirven. Porque a veces alguien pone a servir a alguien, pero otro está dando lata, bro. Que mira esto, mira aquello y mira lo otro. Tú sabes, siempre apuntando. Sí. ¿Has pasado por eso? ¿Te ha visto? O sea, ¿has estado en medio de esos problemas? Sí, obviamente, como líder. Hace poco me hicieron una entrevista en un programa y me decían que era lo más difícil como líder de alabanza para llevar a cabo pues, la coordinación de un grupo. Y pues tú viste la banda cuando estaba formada con todos los metales, percusionistas, guitarristas, acústico, eléctrico, batería, un montón de voces. Y lo más difícil no es lo musical, sino es el temperamento de las personas, es el carácter de las personas. Tú puedes estar aquí con un grupo todo muy bien, pero hay alguien que, como dices tú, está con el cuchillito, te está dando lata. Dale. Sí, dale. Y eso, si no se atiende, pues puede meter cizaña a los demás. Y es tratar con los caracteres de las personas. Sí. Es lo más difícil para mí, pero he estado ahí y la gracia de Dios ha sido suficiente para ayudarnos y poder solventar y mantener el equipo unido. Sí. Recuerdo mucho de que este problema de apuntar a los que sirven sucede mucho en iglesias tradicionales, de concilios tradicionales. Sí. Que los adultos o los adultos mayores cuidan el decoro. Y ve cómo se viste. Y ve cómo se subió con esa falda. Y ve cómo se subió con esto. Y ahí van con el pastor a darle lata, ¿no? A estarle diciendo. Había un pastor, que es el pastor de mi papá, fue mi pastor también. Tomás Zamora. Que iba, a veces los miembros iban a decirle cosas, ¿no? De las mujeres. Y él tenía la respuesta correcta para eso. Había hombres que iban y le decían, tú sabes, pastor, pues esta hermana viene con ese pantalón. Mire, ve cómo viene con ese pantalón. Hermano, el pastor, ore para que el Señor se lo quite. No se lo vaya a quitar usted. Y ahí se le acababa su... Sí. Porque había más morbo que santidad por celos. Exacto. Celo santo, había más morbo que el celo santo. Y ese es el problema que se maneja ahorita. Bueno, no ahorita, siempre. Mucho tiempo. Sí. Dentro de las iglesias. ¿De dónde parte de nosotros el estar pensando que podemos cuidar el celo de Dios? O sea, Dios te puso a ti por como el filtro del celo de Dios. ¿Sí me entiendes lo que digo? Sí, o sea, sí. A veces no somos conscientes de lo que hacemos y vamos y ponemos protestas y quejas. Y el pastor ya sabe de dónde parte eso, ¿verdad? O sea, vas y te quejas porque, por ejemplo, un hombre que va y se queja de cómo viene vestida una mujer, pues ¿qué le andas viendo, bro? O sea, ¿qué andas poniendo los ojos ahí? Sí. O sea, esa no debería ser tu mirada debería ser ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Obviamente me imagino que debe haber un cierto decoro, ¿no? Para no distraer a las personas inmaduras dentro de la iglesia, pero sí también parte mucho de la salud espiritual que uno tenga. Sí, yo creo que en la posición de liderazgo tiene que haber un balance y tiene que haber un tacto de cómo hablas con las personas. Tú decías, no puedes venir y ya sacar el morbo por lo que estás viendo, porque estás experimentando. Tienes que tener conocimiento de lo que está pasando, ser muy táctico con las personas. Que si es una persona nueva, que nunca ha escuchado el evangelio y viene con minifalda, o si es una persona nueva con talento, ¿verdad? Y es convertida al evangelio en ese momento y se acerca a ti, hermano, yo quiero servir en el grupo de alabanza. ¿Me entiendes? A mí me llegó una vez 2 muchachas que me dijeron, hermano, queremos hacer una audición para canto. Y les hice la audición. Una llegó vestida muy simple, su vestido tranquilo, no había nada de escote, y pasó la audición, vocalmente hablando. Después vino otra muchacha en ese mismo día y la muchacha venía vestida muy exuberante, ¿verdad? Y no pasó la audición. Entonces, ¿qué va a hacer uno como líder cuando te encuentras con ese tipo de situaciones? Primeramente, tú tienes que tener la guianza del Espíritu Santo para hablar con las personas, porque tú no sabes el trasfondo de él o ella. Tú no sabes si ellos vienen golpeados, quieren acercarse a Dios. Cualquier palabra que tú digas, como puede ser
ofensiva, o puede ser de bendición. Entonces, volvemos a lo mismo, el legalismo. Hay un balance, yo encuentro un balance que tú decías que tiene que ver una modestia, una cordura en el vestimento, hablando del vestimento de la mujer y del hombre. Y si la persona está quejando de algo, pues a lo mejor esa persona tiene un problema de inmoralidad sexual o algún pecado con su vista. El maestro puso la estándar muy, muy alta ya ahora con el adulterio, ¿verdad? Simplemente en codiciarla. Entonces, si tú no te estás viendo la viga que traes en el ojo y estás quejándote de aquel que trae paja, pues algo está mal. Entonces tú tienes que tener cordura y ser guiado por el Espíritu Santo. Si esa persona tiene ese problema de la vestimenta, que para ti es un problema, ora por ella, muéstrale amor y no pide gracia a Dios para que, así como te la dio a ti, compártesela a ella o a él. Sí. Pero no seas legalista. Es que hay dos misterios ahí en la palabra que mencionaste, ¿no? De que si la deseas con tu vista y en tu corazón, pues ya adulteraste. Puede uno pensar que como era Dios hombre, pues se inspiró y tenía que decir eso. Pero ¿qué pasa si lo miraba? O sea, no hay una palabra que Jesús no haya dicho sin que hubiera necesidad de decirla. Eso quiere decir que ese problema viene desde siempre. Entonces, por eso dices tú, puso el estándar muy alto. Sí. O sea, sí, Javier, porque conociendo a su pueblo dijo, no, vale más dejárselo eso sí, antes, sí, exacto, correcto. Si antes el adúltero lo mataban a pedradas. Entonces, ahora mucha gente piensa que bajo nuevo pacto es un evangelio más light, más relax. Y no te estás dando cuenta que es más complicado. Porque ahora simplemente viene el pensamiento a tu mente, te estás quejando de X índole, no necesariamente una situación de inmoralidad sexual. Puede ser otra cosa, puede ser chisme, puede ser avaricia, envidia, etc. Sí, pero hablando de eso, entonces ya con el pensamiento como ser humano que viene a tu mente, tú tienes la decisión de decir, maquino este pensamiento y lo materializo, o el estándar del que sirve es la santidad. Sí, es que ahorita hay una vasta información, tanto buena como mala. Como decías tú, está ChatGPT, está esto, está lo otro, está el internet. También está Netflix, está Amazon Prime y todo eso, donde sale mugrero por todos lados. Entonces, ahorita no necesitas estar viendo a una mujer o deseándola en la iglesia. Correcto. O sea, eso lo tienes en tu casa viendo la tele. Y es legal para esas compañías. Sí. O para Hollywood. El problema no es de ellos, el problema es quien lo ve. Entonces, sí. Hablando de la contaminación de la persona, ¿no? Sí, no. Entonces, te repito, es una posición muy difícil para el que está en liderazgo, pero se tiene que llevar a cabo y tiene que haber un balance. Y todo tiene que ser filtrado con la palabra de Dios. Sí. Si no lo filtras con la palabra de Dios, entonces es tu opinión, mi opinión. Y mi opinión y tu opinión mañana puede cambiar. Pero la palabra de Dios no cambia. Quizá en unas horas. Sí, no cambia. Yo me voy de aquí y mañana voy a pensar, ¿para qué le decía eso a Javier? Y me dijo esto. Sí, me dijo, no, entonces van a tener que editar el video. Le voy a llamar a tener que hablarle para que le corte. No le pongas esto. No, tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, mijo. El estándar de nosotros es la santidad, y la santidad es Cristo Jesús. Claro, es bíblico. Todo. Sí, tú no puedes sacar eso de la ecuación. Sí. Pregunta. Una persona sobrecalificada, ¿es usable o no es usable? Mira, en la iglesia llegan sobrecalificadas y no calificadas, pero para Dios mira con los mismos ojos. Sí. Hoy estaba hablando con mi esposa acerca de alguien que nos hizo una jugada, ¿no? En cuestión de trabajo y esas cosas. Y le digo, estoy enojado. Sí. Estoy enojado con esa persona. Y yo iba en el carro en la mañana, iba pensando, Señor, y pensar que tú lo amas así. O sea, así como es, lo amas. Javier, y te pide que tú lo ames y lo perdones. Sí, y eso es lo peor. Le digo, ¿cómo puedes amar a una persona así? Pues por eso es Dios, porque, o sea, su amor sobrepasa mi enojo. Por lo tanto, yo tengo también que bajarle. Y le dije a mi esposa, y le pedí al Señor que me quitara el coraje contra esa persona. Le dije, porque pues estoy mal. O sea, aunque Él sea quien sea, y sea como sea, Dios lo ama.
No importa si es la peor persona. Correcto. Y aunque yo me enoje, eso no le va a quitar el amor que Dios siente por él. O sea, de todas maneras. Sí, porque volviendo a tu pregunta, Javi, la Biblia dice que de lo vil, de lo más bajo, usó para avergonzar al grande, al poderoso. Entonces, te llega una persona con atributos, con talentos, con habilidades. Bienvenido. Abrázalo en el amor del Señor. Llega otro que tal vez no tenga las mismas características, el conocimiento, pero quiere servir, puede hacer algo. Y no necesariamente puede ser en la música, puede ser en otra área. Inclusive a lo mejor tiene buen conocimiento de evangelismo. Es una persona que tiene la facilidad de palabra para hablar con las personas. Sí. Abrázalo de la misma forma. Claro que sí. No hay nadie para la obra del Señor, mi hijo, el que quiera servir. Alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Pero el que quiera servir, y volvemos al punto inicial que tú tocaste, es amar. Tú amas a Dios, tú amas, sirves. Y estás sirviendo a tu prójimo, como a ti mismo. Sí. Así como Él nos amó. Pregunta. Tener personas en posiciones que no son para ellas porque se desempeñan mejor en otras, ¿sería válido? O sea, ¿lo harían por la necesidad que hay de tener una persona ahí? ¿O darle un privilegio o darle favoritismo y se pone a personas que realmente no? Por ejemplo, una persona que es mal encarada, con un carácter, tú sabes. De 1000 diablos. Sí, y lo pones en la puerta de Ujier. ¿Cómo tú ves eso? Todo, hermano. ¿Cómo ves eso? Hace poco estuve en Texas, fui a visitar a mi familia y mi hermano dijo, te voy a llevar a un restaurante buenísimo, mexicano, nunca había ido, San Benito, Texas. Y fuimos, vi los reviews online, 4.5 estrellas de 5, wow. Tú has escuchado la frase que la primera impresión es lo que cuenta. Sí, nunca se olvida. Uh-huh. Entramos, fuimos los primeros clientes, o los segundos, no había nadie. Y la muchacha que estaba ahí, muy bien vestida y todo, le dijimos buenos días. En el momento que nos respondió, dijo, pueden sentarse donde quieran, pero no nos miró a la cara. Uh-huh. Y se lo comenté a mi hermano. Porque después de ahí, la mesera, la comida, el todo servicio, bien. Excelente. Sí, entonces, responde a tu pregunta, son cosas que tú vas aprendiendo en el caminar. Sí. Y si esa persona no es social y la pones en un puesto que le es muy delicado tratar con personas, pues tú tienes que ser inteligente y táctico. Decir, no estás discriminando. Eso, a lo mejor ella te puede servir en otra área, etc. Claro. Y ahí es los que se encarguen de tomar esas decisiones, liderazgo. De administrar la iglesia, correcto. Arturo, se nos acaba el tiempo. Sé que tienes una academia. Cuéntanos de ella, rápido. Bueno, mira, yo no venía a promover eso, pero ya que me preguntas, sí, yo doy clases privadas. Trabajo para una academia, pero también tengo mi propia academia musical. ¿Cómo se llama? AC Academy, Music Academy, okay. Es mi nombre, Art Cavazos, AC Academy, y son clases privadas solamente. En mi caso yo tengo dos estudios, uno para grupos y para clases particulares. ¿Quieres dar tu número? Sí, claro, si alguien está interesado, con gusto los puedo atender. Es el 801-349-9400. Perfecto. Arturo, gracias. Gracias a ti, Javi, por la invitación. Siempre... No nos alcanza el tiempo. No, yo sé. Tú eres de café de 3 horas y aquí el ingeniero solo tiene una. Exacto. Si quieres, después continuamos. Amén. Gracias, Manuel. Gracias por tu trabajo que haces. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Dios bendiga a tu audiencia también. Progresivo Podcast, cada viernes a las 7 de la tarde por Positiva Stream.